Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorriak, eta gaur Barrika Plentzia Gorriz eta Jataondo elkarlanean egindako turismo mapa bateratu berria aurkeztu nahi dugu. Turismo mapa aurrera ateratzeko hiru herrien artean egindako lanaz gain, ezinbestekoa izan da Jataondok emandako laguntza. Jataondo landa garapeneko elkartea da, eta esan dudan moduan, bere laguntza oso importante izan da proiektu hau aurrera ateratzeko. Horrexegatik, bere lehendakariari, Jon Gorka Elizabari, hitza emango diot zehaztasunak emateko. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Hoy vamos a presentaros el nuevo mapa turístico conjunto que hemos elaborado entre los tres municipios que estamos hoy aquí representados, Barrika, Plentzia Gorriz y también Jataondo, la Asociación de Desarrollo Rural. En la elaboración de este mapa, además del trabajo conjunto que hemos llevado a cabo entre los tres municipios, ha resultado fundamental la ayuda que hemos recibido de Jataondo, la Asociación de Desarrollo Rural, motivo por el cual voy a ceder la palabra a su presidente, a Gorka, para que nos explique un poquito cuál es el origen de este proyecto y los objetivos que buscamos. Gorka, cuando quieras. Muy bien, alguno a todos. Bueno, en principio quería explicaros un poquitín quiénes somos y qué representamos, y luego un poquitín la necesidad que hemos visto de crear este mapa turístico, en qué consiste, el objetivo un poco y el origen del proyecto, ¿vale? Jataondo es una asociación de desarrollo rural de la comarca de Uribe. Es una entidad que gestiona el turismo a nivel de la comarca de Uribe, la cual colabora con los 24 ayuntamientos que la componen, las empresas turísticas del sector privado y las y los técnicos que trabajan en el desarrollo económico, el turístico y nuestro entorno planifican y despliegan las acciones de los planes turísticos que se elaboran anualmente. Asimismo, se mantiene una estrecha relación y colaboración con los departamentos de turismo de la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco, con los cuales se trabaja conjuntamente para el desarrollo turístico de nuestros pueblos con el objetivo de tener un horizonte común. Uribe es una costa e interior, tradición, cultura y gastronomía. Pero en este rincón de la comarca, sobre todo, es patrimonio, naturaleza, marinera, al aire libre. En esta ocasión estamos aquí para presentar un proyecto turístico atrevido, que nace de la necesidad de difundir los límites municipales que las personas que nos visitan no son capaces de ver, ya que el entorno que conforman Barrika, Plentzia y Gorriz se visualiza como un destino turístico único a sus ojos. Para lograr este objetivo, se presenta la oferta turística de forma conjunta y mostrar un destino unificado en su globalidad. Y se ha creado un mapa turístico de los tres municipios costeros, Barrika, Plentzia y Gorriz, a través del que se forma un entorno presidido por esta preciosa bahía. El mapa tiene una versión en formato papel, en el que se han imprimido 10.000 ejemplares, y en el que podemos identificar los recursos principales de cada municipio, junto con los servicios de las empresas turísticas, los alojamientos, la oferta hotelera y la restauración, además de rutas para hacer a pie. Por otra parte, adaptándonos a las nuevas tecnologías y a cada vez más utilizadas nuevas tecnologías, se ha creado la versión interactiva del mapa, con enlaces directos y facilidades para llegar hasta los lugares deseados, la identificación de los principales recursos y los servicios de las empresas turísticas de la zona. Los mapas en formato papel se encuentran disponibles en las oficinas de turismo de Gorriz, Plentzia y el Ayuntamiento de Barrika. El acceso al mapa interactivo se puede realizar desde las páginas web turísticas de los tres ayuntamientos, así como desde la web turística de la comarca Uribe.eu. Jataondo ha sido la entidad que ha facilitado esta labor de coordinación entre los tres ayuntamientos y las empresas que han llevado a cabo el proyecto, así como la gestión de las ayudas económicas correspondientes como ente gestor turístico comarcal, a los departamentos de turismo de la Diputación Foral y del Gobierno vasco. El importe total del proyecto ha ascendido a 13.500 euros. Esta iniciativa es un primer paso para la creación de una oferta conjunta de los servicios turísticos de los tres municipios, que esperamos que en un futuro tenga continuidad con diferentes actuaciones en la misma línea. Primero agradecer la labor de la exposición y agradecerle a Jataondo un poco la labor que han hecho un poco de coordinación de este proyecto. Tanto a Gorka como al personal técnico que está un poco ahí en la parte de atrás, que han sido un poco los que han realizado todo el trabajo. Bueno, yo voy a ser también, intentaré ser breve.
hombre, para nosotros lo primero sí es importante poner en valor que estamos los tres municipios, pues de alguna manera remando en la misma dirección. Yo creo que es un proyecto importante, espero que no sea el último, en el cual los tres vamos a una y queremos poner en valor toda la zona de la comarca, no solo cada uno en nuestro propio municipio. Entendemos que es importante para que la gente nos conozca a nivel global. Y bueno, el mapa lo vais a poder ver y lo vais a poder coger donde han estado, donde ha comentado Gorka. Para nosotros sí que entendemos que el plano tiene como dos partes importantes. Una, poner en valor los lugares naturales, en nuestro caso, por ejemplo, la playa de Muriola, diferentes playas que tenemos, el Flitch, la propia iglesia de Barrica. Pero también es importante para el sector turístico, que yo creo que en estos días, pues bueno, pues voy a contar, yo creo que han sido los sectores que están viviendo todo el tema de la pandemia con bastante preocupación y llegando a tener bastantes problemas. Entonces se pone en valor un poco la hostelería, las zonas de los hoteles, las zonas de alojamiento. Poco más puedo decir, estamos encantados. Para nosotros unirnos a estos dos municipios, como son Plencia y Gorli, pues es importante. Igual somos el más pequeño de los tres, pero igual de extensión, ¿no?, de habitantes. Entonces, pues, bueno, queremos poner en valor nuestro valor natural, los acantilados. Entonces igual somos diferentes. Un poco más puedo decir. Agradecer a Jataondo por último y encantado de compartir este proyecto con Plencia y Gorli. Así que sin más yo le pasaría la palabra a Nagore. Eskerrik asko. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko aukera hau emateagatik. Pues yo, así, siguiendo en la línea de Robert, del alcalde de Barrica, agradecer la labor de nuestros técnicos, que en este caso pues han hecho un trabajo excepcional. Y el objeto de esta labor, ¿no? Todos sabemos, nos encontramos ahora en un momento un poco complicado y queríamos poner de relieve pues cada uno lo que podemos aportar. Somos unos pueblos costeros limítrofes que compartimos pues cultura, espacios y cada uno pues tiene sus puntos más famosos o conocidos por parte de la ciudadanía en global, ¿no? Pues aparte de la parte de la playa, del Flix y de lo que comenta Robert y del Pinar, de Gorli, que tantos problemas nos dio el verano pasado, pues queríamos poner de relieve que hay muchos otros espacios naturales que compartimos. Tenemos varias rutas que tenéis acceso aquí a través de los códigos QR, tenéis acceso a nuestras oficinas de turismo y nuestros ayuntamientos, donde tenéis información, aparte de la que aparece en el mapa. Pues yo en mi caso, por ejemplo, pues sé que puedo hablar de rutas alternativas que hemos tenido la suerte de poder compartir, 19 rutas de Pedro Pablo Viarte, que pasan también por los tres municipios, Gorli, Plencia y Barrica, y de esta manera poder repartirnos un poco y que no todo el mundo vaya a los 4 espacios que conocemos todos, ¿no? Sino que hay muchísimo más espacio natural que podemos compartir y disfrutar sin ponernos en riesgo ni a nosotros mismos ni a los que vienen a visitarnos. Y bueno, sin más, es que recasco, ha sido un trabajo fantástico y os animo a que conozcáis de primera mano la información que se os facilita en este mapa. Eskerrik asko, Nagore, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko a todos los medios que os habéis acercado a cubrir la noticia y también, por supuesto, a los técnicos, a Jataondo, al alcalde de Barrica y a la alcaldesa de Gorli por acompañarnos hoy. Es verdad que son tiempos complicados, los sectores a los que nos estamos refiriendo, el turismo, la hostelería, los alojamientos, están pasando momentos muy delicados, pero creemos que podemos lanzar un mensaje de que es compatible el poder disfrutar de ciertos espacios naturales, particularmente en esta zona que tenemos desde Barrica hasta Gorli, sin grandes aglomeraciones, nos permiten precisamente lograr zonas de esparcimiento donde no estemos todos aglomerados, sin perjuicio de que luego podamos disfrutar con calma, con prudencia y respetando las medidas de seguridad de todos los locales de hostelería y de hospedaje que disfrutamos en las 3 localidades. Ya que estamos inmersos o a punto de estrenar la Semana Santa, inmersos también nosotros en la campaña Salud y Plencia, si pondría en valor, si me permitís, un poco los 4 puntos que hemos destacado en Plencia.
hay muchos más, como no, sabemos que sus atractivos son muchos, los de los 3 pueblos. En Plentzia hemos querido destacar, en el mapa, en la propia publicación lo encontraréis, por un lado el casco histórico, declarado conjunto monumental, tiene una gran variedad arquitectónica y si se da un paseo por sus calles se puede observar cómo sus edificios, pues bueno, nos ponen de manifiesto un poquito tanto su pasado medieval como su pasado marinero. Precisamente en la Semana Santa podemos disfrutar, si alguno o alguna estáis por aquí, de visitas guiadas por el casco histórico, que son muy interesantes. Es una zona sin grandes aglomeraciones y que permite, bueno, pues observar monumentos que francamente merecen la pena. En segundo lugar, como no, bueno, el puerto y la ría, grandes conocidos, pero a su vez, bueno, tanto en una como en otra dirección nos pueden llevar hacia barrios alejados y de máximo disfrute, como Isusquiza subiendo la ría hacia arriba, y luego en el puerto, bueno, pues quizá es más conocido, pero bueno, pues fue un puerto, podemos decir, de origen comercial, también combina cierta actividad pesquera. Se sitúa en una zona refugio de la ría que le permite estar a resguardo de las tempestades y le dota de una cierta peculiaridad, un cierto encanto. Y actualmente, pues bueno, seguro que lo conocéis, está prácticamente dedicado a las embarcaciones de recreo. El tercer punto que nos ha gustado destacar en esta publicación, por lo que a Plentzia se refiere, es uno de sus símbolos o emblemas en la actualidad, que es el puente, la pasarela o Plentzia-Kosubia, ¿no? Es uno de los símbolos, digo, en la actualidad, diseñado por el arquitecto e ingeniero Javier Manterola. Sustituyó, como sabéis, seguramente os sonará a todos, al antiguo que fue dañado en las inundaciones del año 83. Y por dar algunos datos curiosos respecto del puente, decir que tiene unos 117 metros de largo, es de color blanco y de un estilo vanguardista. Y hoy por hoy, bueno, se nos identifica, también es una de las puertas de entrada a nuestro pueblo y se nos identifica un poco con ese símbolo. Y por último, nos ha gustado también destacar un espacio de esparcimiento, un espacio natural, el Parque de Legarrondo, con los restos del molino de mareas. Como digo, una zona verde muy concurrida precisamente en estos tiempos que permiten, pues, un desahogo y situarse con las distancias que la pandemia, por desgracia, nos impone. Tiene acceso a la ría y permite la práctica de ciertas prácticas deportivas como el kayak o el SUP, pudiendo embarcar desde allí mismo. Y además contiene los vestigios del antiguo molino de mareas del siglo XVI que se pueden visitar y ver. Y esto es un poco lo que hemos destacado, porque como digo, todos tenemos muchos más atractivos. Y por nuestra parte, pues nada más, agradeceros una vez más vuestra presencia, vuestra colaboración, el trabajo de todos. Y si tenéis interés en hacernos alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Eskerrik asko. Y eso es lo que queríamos subrayar con este mapa, que hay muchísimas alternativas, que compartimos entre los 3 municipios unas rutas preciosas y que no tiene por qué ser siempre la misma por donde caminan todos en fila india. Tener una manera de disfrutar sin grandes aglomeraciones y dar alternativas. Pues sí pedimos también un poco el tema de pues, que la gente lo vayamos respetando, lo hemos dicho desde el minuto 1, ¿no? Pues el tema de las aglomeraciones, medidas higiénicas, evitar un poco esas aglomeraciones en determinados puntos, un poco lo que decía Copenhague, ¿no? Si conseguimos que la gente se distribuya un poco más por las diferentes zonas que tenemos en el municipio, pues los municipios, yo creo que esto va a ser mejor. Creo que al final el proyecto es innovador desde el punto de vista que recoge la información de los 3 municipios en uno, que hasta ahora no se había hecho. Entonces yo creo que incluso habrá gente de los propios municipios, de nuestros propios municipios, que será interesante que lo vea como algo global y que tendrá elementos que no conoce, entonces posiblemente lo utilizará. Yo creo que está muy bien enfocado desde el punto de vista de que pone en valor tanto lo que hemos comentado antes, ¿no? Pone en valor tanto los recursos naturales como todos los servicios que estamos dando, desde hostelería, alojamientos. Entonces tener todo recogido en un documento yo creo que puede servir a personas de cualquier edad. Sí, de hecho, una vez que estaba diciendo Robert, lo he mencionado antes, pues en caso de que se diese otro confinamiento perimetral, que bueno, que no, pero es otra alternativa también, porque nuestros propios habitantes pueden consultar las páginas web y ver, por ejemplo en nuestro caso, estas 19 rutas que he mencionado de Pedro Pablo Villarte. Todas inician en Gorliz, son de diferente dificultad, digamos, es para todos los públicos y de diferentes kilómetros. Y hay algunas que solo discurren por Gorliz y otras pues que pasan por los 3 municipios. Entonces pues ya tienes alternativas para
Gorliz sin salir de Gorliz, cada municipio en su propio municipio, y luego rutas más grandes e igual más complicadas para otro tipo